Continuando con continuidad, valga la redundancia, hablaremos ahora del caso en que se analiza en un intervalo. Decimos que una función es continua en un intervalo abierto si y solo es continua para todo valor de dicho intervalo abierto. Por ello será necesario que analicemos la continuidad en los extremos, es decir, la continuidad por la izquierda y por la derecha en un valor determinado. La continuidad por la izquierda la definimos de la siguiente manera. Una función y igual a f de x es continua por la izquierda de un valor x igual a si y solamente si las tres condiciones siguientes se satisfacen. Primero, que existe el valor de la función. Segundo, que el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función exista. Y tercero, que el límite cuando x tiende a por la izquierda y el valor de la función existan ambos y sean además iguales. En el caso de continuidad por la derecha pasa algo similar, ¿verdad? Entonces es continuo por la derecha de un valor a si solamente las tres condiciones siguientes se satisfacen. Que el valor de la función exista, que el límite cuando x tiende a, pero ahora por la derecha, exista y que además sean iguales ese límite y el valor de la función en a. Con base en eso podemos establecer que una función es continua en un intervalo cerrado a, b, si y solamente si es continua en el intervalo en el intervalo abierto a, b y además continua por la derecha de a y por la izquierda de b. Es decir, analizamos la continuidad en los extremos a y b. Este concepto implica la necesidad de analizar la continuidad en los extremos del intervalo de cualquier función. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo la función raíz de 4 menos x cuadrada y queremos ver si es continua en el intervalo menos 2,2. Sabemos que la función está definida en el intervalo menos 2,2 abierto porque 4 menos x cuadrada debe ser mayor o igual que 0, cosa que sí ocurre. X es, resolviendo la desigualdad, x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Entonces está definida en ese intervalo abierto menos 2,2. Si analizamos la continuidad de los extremos, ¿qué va a pasar? Veamos. Para que la función sea continua en los extremos, el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha debe existir. Lo analizamos, calculamos, damos valor y llegamos a que este valor es 0. Por lo tanto, el límite existe y es igual a 0. Lo mismo debe ocurrir en el otro extremo, ahora en el 2 positivo, pero ahora es la continuidad por la izquierda. Calculamos el límite por la izquierda de 2 positivo, hacemos operaciones y esto resulta que es igual a 0. Entonces ambos límites existen y si ambos límites existen en menos 2 y 2, entonces la función es continua en el intervalo cerrado menos 2,2. Ya sabíamos que era continua en el intervalo abierto a menos 2,2, pero faltaba analizar los extremos. Entonces, para analizar la continuidad en un intervalo, lo que debemos de hacer es forzosamente analizar la continuidad en los extremos del intervalo. Aquí está la gráfica de la función, es la mitad de la circunferencia. Obviamente hacemos la aclaración que f de x es mayor o igual que 0 para que esto sea una función. Pongamos otro ejemplo. Continuidad podemos tener ejemplos como este. Queremos saber cuál es el valor de la constante c para que esa función g de x sea continua para todo valor de x. La función está definida en dos reglas de correspondencia, cx más 1 si x es menor o igual que 3 y cx cuadrada menos 1 si x es mayor que 3. Para analizarla, ¿qué hay que hacer? Pues hay que analizar el límite cuando x tiende a 3. Analizamos los límites unilaterales de la función que hemos establecido. Y para ello calculamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. Como es por la izquierda, consideramos la regla de correspondencia primera, porque es menor o igual que 3. Calculamos ese límite de cx más 1 cuando x tiende a 3. Esto me dará c por 3 más 1, que es 3c más 1. Esto es lo que vale el límite por la izquierda. Por la derecha hacemos lo mismo, nada más que ahora la regla de correspondencia es la segunda, cx cuadrada menos 1. Calculamos el límite por la derecha cuando x tiende a 3. Ese límite de g de x es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, es x cuadrada menos 1, que es c por 3 al cuadrado menos 1, que me da 9c menos 1. Entonces, este es el límite por la derecha y este es el límite por la izquierda. Obviamente, para que sea continua, los límites por la izquierda y la derecha deben de ser exactamente
iguales. Entonces, si analizamos el límite por la izquierda es 3c más 1 y el límite por la derecha es 9c más 1, me queda una ecuación de primer grado, la cual podemos despejar y resolver en función de c. Resulta que c vale 1/3. Este debe ser el valor de la constante para que la función sea continua. Y entonces podemos establecer que la función es 1/3 de x más 1 si x es menor o igual que 3 y 1/3 de x cuadrada menos 1 si x es mayor que 3. ¿Qué hacemos? Pues comprobamos, calculamos el límite. Ahora sí ya conocemos la función en sus dos partes, ya conocemos el valor de la constante. Bueno, calculamos el límite por la izquierda con la función ya de manera explícita y me da que por este lado es igual a 2. Calculamos luego el límite por la derecha y resulta lo mismo, el límite es igual a 2. Como ambos límites son iguales, entonces la función es continua en x igual a 3 y eso ocurre cuando la constante vale 1/3, que es lo que hemos resuelto en este ejemplo. Bueno, otro ejemplo puede ser, queremos saber si la función 2 sobre x más 5 es continua y me dan una serie de intervalos. Hay que ver si es continua en esos intervalos. Bueno, pues hay que analizar la función y ahorita debemos ser lo suficientemente hábiles como para poder determinar que esta función no es continua cuando x vale menos 5. Entonces, si el denominador se anula, lo igualamos a 0 para ver en qué valor se anula. X más 5 igual a 0, despejamos x es igual a menos 5. En este valor, la función es discontinua. Y entonces, ya con esto podemos determinar qué es lo que está pasando. Esta función será continua en los intervalos 3,7, menos 5, más infinito y menos 10, menos 5. ¿Por qué razón? Porque menos 5 no está incluido en este intervalo. Queda fuera, es un intervalo, es un extremo abierto. En este otro también es un extremo abierto, aquí es izquierdo y aquí es derecho. Entonces, en estos tres intervalos la función es continua. Y el intervalo 3,7, pues no incluye al valor menos 5 y por lo tanto podemos ver que la función es continua en esos intervalos. Será discontinua en estos otros. En menos 6,4, porque este valor, si ustedes ven, incluye al menos 5. Y en menos 5 ya hemos dicho que la función es discontinua. En el intervalo menos infinito, 0, también la función será discontinua porque ese valor está comprendido en el intervalo. Ese intervalo comprende al valor menos 5 en el cual la función no está definida. Y el otro intervalo es menos 5,0 con el extremo cerrado, es decir, incluido. Es discontinua porque en menos 5 el valor de la función no existe. Si ustedes analizan el límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda y por la derecha, en ambos casos verán que los límites unilaterales son distintos. Uno es menos infinito, el otro es más infinito. Por lo tanto, no existe límite único. Por lo tanto, la función es discontinua para ese valor. Con eso podemos obtener en cuáles intervalos es continua y en cuáles intervalos es discontinua. Otro ejemplo que podemos tener es j de x igual raíz de 2 menos x sobre 3 más x. Hay que analizar si es continua o discontinua y en qué intervalos. Bueno, pues es una función racional para empezar y además de racional está dentro de un radical. Entonces, pues hay que jugar con todo lo que tiene ahí adentro. Bueno, entonces la función estará definida siempre y cuando el radical sea positivo o mayor que 0. Y eso ocurre en dos casos. Cuando tanto el numerador como el denominador son positivos y cuando el numerador y el denominador son negativos, porque sería más entre más o menos entre menos. En ambos casos sería positivo y existiría el valor del radical. No existe la función cuando uno sea positivo y el otro negativo, porque entonces el signo del radical será negativo y tendremos una raíz imaginaria y por lo tanto no está definida la función. Bueno, eso me lleva a resolver dos igualdades simultáneas. Si yo digo que numerador y denominador son positivos, eso significa que 2 menos x y 3 más x son mayores que 0. Resuelvo la desigualdad de manera simultánea. 2 menos x mayor que 0, menos x es mayor que menos 2. Multiplicando por menos 1 para obtener el valor de x. Queda x es menor que 2. Recuerden que si se multiplica o se divide por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad cambia. En el otro caso no hay problema, 3 más x es mayor que 0, x es mayor que menos 3 y x es mayor que menos 3.
¿Eso a qué me lleva? A estas dos condiciones. X menor que 2 es lo que está señalado aquí en amarillo. Esto es este intervalo hasta menos infinito. X mayor que menos 3 es este otro intervalo que está señalado aquí con azul, desde menos 3 hasta más infinito. Como es una conjunción, ¿verdad? Tienen que ocurrir las dos cosas simultáneas. Entonces, ¿dónde ocurren simultáneamente? De menos 3 a 2. Ese intervalo abierto es justo el intervalo en el cual está definida la función. Por otra parte, dijimos que podían ser el numerador y el denominador negativos. Eso quiere decir que son menores que 0. Si analizamos y resolvemos las dos desigualdades de manera simultánea, aquí obtendremos que x es mayor que 2, haciendo todas las operaciones necesarias, y x es menor que menos 3, lo cual está dibujado aquí. X mayor que 2 es desde 2 hasta más infinito con el intervalo amarillo. X menor que menos 3 es desde menos 3 hacia menos infinito con este intervalo dibujado en azul. Como tiene que ser simultáneo, no hay valores que cumplan estas dos condiciones simultáneamente, entonces el intervalo es vacío. En este caso no existe ese conjunto solución de la desigualdad o intervalo solución. Por lo tanto, con el que vamos a trabajar es con menos 3,2. Ahora también hay que analizar que para que el subradical sea real, el denominador tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, pues la división entre 0 no está definida. Entonces debemos de ver qué valor es el que lo anula. 3 más x es el denominador. X es igual a menos 3. En este valor, el denominador se anula. Si se anula, no aparece en el dominio de la función y por lo tanto no lo incluimos. Y entonces, esto ya me da una idea que en el extremo izquierdo, en menos 3, del intervalo que obtuvimos, la función no está definida. Pero salgamos de dudas. Calculemos el límite por la izquierda de 2 y por la derecha de menos 3, que son los extremos del intervalo. El límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, lo calculamos y haciendo todas las operaciones necesarias, llegamos a que tiende a infinito, porque se divide entre 0. Es decir, este límite no existe, no está definido. En el caso del límite por la izquierda, cuando x tiende a 2, el otro extremo del intervalo, vemos que aquí sí, a la hora de hacer operaciones y calcular el límite es igual a 0. Entonces, en este caso sí existe. Por lo tanto, podemos afirmar que la función es continua en el intervalo menos 3,2 nada más. Si ustedes ven, para llegar a esto, tuve que analizar todo el cociente, todo el radical y ver en qué intervalo está definida la función, lo cual para hacerlo me llevó a la necesidad de calcular una serie de dos desigualdades y además ver en qué valor el denominador no se anula. Así llegamos a la solución, que es el intervalo menos 3,2, y que vemos también la gráfica de la función tal como está ahí. Obviamente, con línea continua consideramos el valor positivo porque estamos hablando de una función y no de una relación. Punteada pongo la otra parte, la que correspondería al radical negativo, nada más para dar idea de que se trata de un radical. Pero la solución de este problema es ese intervalo, menos 3,2.